Bueno, cordial saludo. Mi nombre es John Jairo Trujillo. Pertenezco a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y esta es mi identificación. Bueno, entonces vamos a poner en contexto sobre lo que realizamos durante toda la ejecución de esta materia de instrumentación. Entonces, bueno, les voy a explicar desde por acá. Bueno, este fue un diagrama de bloques que se realizó como punto uno, pero les voy a poner en contexto rápido qué fue lo que se hizo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue que trabajamos con una temperatura de 27 grados, ¿sí? Lo primero que implementamos fue un circuito para generar un equilibrio o un circuito sobre el puente de Wheatstone, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue mediante una serie de fórmulas, una serie de expresiones matemáticas o fórmulas matemáticas, hallar unas resistencias para generar un equilibrio en el puente de Wheatstone, ¿sí? Que fue que para poder obtener en el voltaje, un voltaje de cero, o sea, generar un equilibrio y que fuera un 0 voltios, ¿sí? Nosotros hicimos este circuito, ¿sí? Este es el puente de Wheatstone, utilizamos la PT100, eh, teníamos una resistencia de ganancia y bueno, y demás que esto se ha explicado en un video anterior. Después utilizamos un integrado, un LM39, 324, perdón, LM324 y obteníamos este circuito, el cual mediante también procedimientos matemáticos y fórmulas hallamos estas resistencias, estas que están viendo acá, hallamos sobre los capacitores. En este caso yo decidí trabajar con un capacitor de 100 nanofaradios y ya pude encontrar este capacitor que fue de 50 nanos. Entonces en sí lo que es este circuito es un lo que me va a hacer ahorita en la simulación es eliminar el ruido que se genera cuando en el AD620 me amplifique la señal, ¿sí? Eso viene siendo un filtro paso bajo, ¿sí? Entonces nosotros hicimos todo esto. Después les voy a contar. Nosotros hicimos este circuito, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué resistencia vamos a utilizar acá. Para eso hay una serie de fórmulas, igualmente para las que vamos a colocar en los diodos LEDs. Entonces, pues encontramos esta formulita, el, esta formulita que voltaje de referencia es igual a 1,25 voltios, que este es como el voltaje interno del integrado, se puede decir, el voltaje interno del integrado. Y el voltaje de referencia es como el voltaje de entrada, el voltaje con el que vamos a trabajar de 0 a 5 voltios con el que vamos a trabajar en el integrado, ¿sí? Y este vendría siendo como el voltaje interno del integrado, ¿sí? Entonces, tenemos esta formulita, lo que hacemos es que reemplazamos, cuando reemplazamos realizamos el debido procedimiento y nos da esto, R2 sobre R1 es igual a 3. Entonces lo que hago es que voy a despejar R1. R1 como está dividiendo lo paso a multiplicar, 3 multiplicado por R1, esto me quiere decir, interpretándolo, que R2 tiene que ser igual a 3 veces la resistencia de R1, ¿sí? Entonces hice esta multiplicación, yo personalmente tomé como referencia una resistencia para R1 de 1K, ¿sí? Y ya automáticamente, pues mediante el procedimiento matemático, que la resistencia de R2 va a ser de 3K, ¿sí? Para la resistencia de los diodos LEDs, utilizo un voltaje, que es el que voy a utilizar de 5 voltios, ¿sí? Voltaje, el voltaje de 5 voltios y por fabricante yo encontré esta tablita donde me decían que estos diodos, el máximo corriente o amperaje o corriente que circula por ellos es de 20 milis, 20 miliamperios. Como yo tengo que hacer esta operación, pues debo pasar esos 20 milis a amperios. Divido estos 0,02 en mil y me va a dar divido 20 en mil y me va a dar 0,02 amperios. Ya realizando esta operación me da que la resistencia de los LEDs, que en este caso utilicé o que usé yo, que voy a usar es de 250 ohmios. Listo. Entonces este es el circuito, esto fue lo que yo hice en un principio con una resistencia variable y a medida que yo iba aumentando acá, graduándolo, aumentándole el,
Este potenciómetro, se puede decir que esto es un potenciómetro, él iba a que iban a ir encendiendo muchos más LEDs, ¿sí? Entonces, bueno, en conclusión, lo que hicimos fue integrar, pero luego lo reduzco acá, integrar todo, absolutamente todos los tres circuitos, ¿sí? Y que a medida, lo que se busca es que a medida que yo vaya haciendo un incremento de temperatura acá, se me vaya viendo reflejando, me vaya viendo reflejada el aumento de temperatura en estos dos LEDs. Entonces tenemos un puente de Whiston, tenemos una amplificadora de 620, que el cual de aquí va a tener un voltaje de entrada y aquí vamos a tener un voltaje de salida reflejado acá, ¿sí? En este caso, pero yo reduzco esto y lo voy a dejar en la temperatura con la que yo trabajé, que fue 27, listo, 27 grados. En estos momentos los LEDs deben permanecer como están aquí, apagados totalmente, ¿sí? Entonces aquí va a haber un voltaje de entrada y aquí un voltaje de salida. Este voltaje de entrada va a ser mínimo, ¿sí? Va a ser muy bajito, el cual ese voltaje va a ser amplificado al pasar por acá. Esto es un amplificador, pasa, me amplifica la señal y de ahí al amplificar la señal, esta señal va a generar un ruido, por lo que tiene que pasar por este filtro paso bajo que tiene un integrado LM324. Ya después él me corrige la señal y ya puedo mandarla al integrado LM3914, que es el que va a ser el controlador de estos diodos LEDs. Estas fueron las resistencias, ¿sí? La resistencia esta que era la 1, esta es la que va conectada al pin 7 y la 9 en este caso, que pues en el ejercicio es como la 2, esta es la que ha conectado al pin 8, sí señores. Listo. Entonces, vamos a empezar a simularlo. Vamos acá a empezar a subir la temperatura. Vamos a subirla a 35 grados de temperatura y vemos cómo el voltaje de entrada, vea, empieza a cambiar y aquí automáticamente también el voltaje de salida empieza a aumentar. Entonces, vamos a correr esto, a correrlo hacia allí y vemos de que ya se me encendieron dos LEDs a una temperatura de 35 grados. Cuando estaba en el equilibrio, que es lo que se genera con el puente de Whiston y todo esto, los LEDs permanecieron apagados. Entonces me devuelvo, nos quedamos acá quieticos y vamos a hacer un aumento más de temperatura. Vamos a aumentar a 40 y ahora vamos a mirar qué pasó con los diodos LED. Mire, automáticamente de una vez podemos darnos cuenta, bueno, chica, me corre esto, nos podemos dar cuenta que de una vez se ve reflejado acá en esta barra. Esta funciona como una barra. A medida que haya un aumento de temperatura, me va indicando de que mediante esto cuando se van encendiendo los LEDs, pues ya puedo identificar de que está habiendo un incremento de temperatura, ¿sí? Vamos a reducirlo pues, para que se vea casi todo el circuito. Cuando yo haga el aumento de temperatura, vamos a subir esto a 50 grados y vamos a mirar qué pasa. Ahí automáticamente ustedes pueden ver que va habiendo un incremento de temperatura y se van encendiendo más LEDs, ¿sí? 50, 51, 52 y toda la barra está encendida. Este es el funcionamiento de este circuito. Esto es lo que se buscaba ver reflejado. Espero me hayan entendido. Muchas gracias.